Encontrar un hogar en la Florida nunca había sido tan fácil. Aún así, necesitas ayuda en el proceso de compra de tu vivienda. Para que empieces a construir tu futuro sintiéndote apoyado. Si de bienes raíces se trata, recuerda que hay una gran opción poniéndole corazón. Rosy Guzmán, Realtor venezolana en la Florida. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a este programa de actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a hablar de la trágica conexión entre las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y vamos a hablar de eso con un analista internacional de mucha solera y de mucho tronío, Marcos Villamil. Bienvenido, Marcos. Buenas, Alexis. De nuevo, gracias por haberme invitado. Y sí, tú señalas muy bien esa trilogía del mal. Permíteme que comience parafraseando a un gran secretario de Estado y analista que es Henry Kissinger. Él hace muchos años dijo con respecto a Irán y la llegada de los ayatolás, que Irán no era un país, no era un Estado, que era una causa religiosa radical. Podemos decir, parafraseando, como te digo, a Henry Kissinger, Cuba, Venezuela y Nicaragua no son ya estados, son causas criminales, porque lo que unifica los liderazgos, las élites de los tres países es su deseo de mantenerse en el poder a costa de lo que sea, y como ha demostrado la pandemia, a costa de la vida humana, incluso de sus propios ciudadanos. Lo que estamos viviendo en estas últimas semanas en Nicaragua, la detención casi diaria de otro líder político opositor o precandidato presidencial, un destacado expresidente costarricense, hoy residente de Florida y profesor universitario, en una muy interesante entrevista que le hicieron, él decía que le sorprendía esta conducta de Ortega, porque no era lo que le convendría hacer a Ortega. Y él decía, y además esto que está pasando en Nicaragua, es la primera vez que lo veo que ocurre en Nicaragua y en América Latina, con perdón del doctor Ortiz y del expresidente, Solís, con perdón de él. Esto ha pasado en Cuba desde hace más de medio siglo y en Venezuela desde hace muchos años, que ambos regímenes, Cuba y Venezuela, persigan, envíen al exilio o detengan a líderes políticos opositores, ya hasta dentro de eso que llaman normalización. Y además que inhabiliten candidatos por cualquier vía. Candidatos, que se tomen partidos, que se agarren los partidos, se vacíen de contenido democrático y se les impongan unas marionetas como supuestos líderes. Y le confisques incluso sus tarjetas electorales, los bienes del partido. ¿Tú recuerdas, Alexis, cuando aquella llamada RDA, la República Democrática Alemana, que de democrática no tenía nada, era la comunista? Había un partido, era el Partido Campesino, que era un partido que existía para poder decir los comunistas alemanes que había oposición, que había diríamos en términos británicos, una leal oposición al régimen comunista. Y resulta que, bueno, eso es lo que quiere Ortega, en Nicaragua, y lo que quiere Maduro, lo que ha querido Maduro en Venezuela, y que de alguna manera los llamados miembros de la mesita de diálogo y los llamados alacranes están para eso. Un amigo me decía socarronamente, con gran verdad, me decía, eso de hablar de oposición colaboracionista, no, eso es un oxímoron. Si es colaboracionista no es opositor. Entonces ya dejémonos de hablar de que los alacranes y la mesita como oposición colaboracionista, son colaboracionistas puros y duros. Sí, señor, eso es una contradicción en los términos. Y una cosa que tienen en común también ambas de tres países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, que son oposiciones que históricamente, no tenemos tiempo para entrar en detalle, pero que históricamente han estado muy divididas. Y en una nota reciente tuya, de hace pocos días, sobre la negociación que está en ciernes, que es una nueva posibilidad que se plantea en Venezuela, tú terminabas tu artículo recordando que hay un hecho necesario y central, la unidad. Y eso es lo que ha faltado también en Nicaragua, la unidad, y lo que ha faltado en Cuba.
hay una nueva creación en Cuba que le deseamos lo mejor, un nuevo consejo que agrupa muchos grupos opositores, pero al mismo tiempo, en el caso nicaragüense, la división opositora, antes de que comenzaran estas últimas persecuciones, era notoria. Había 8 o 10 porque es que ahí hay una cuestión que es un dato ineludible, y es que para cualquier salida a la tragedia que vive Cuba, Nicaragua y Venezuela, la unidad de los sectores democráticos es vital. Sin duda alguna. Eso es un hecho. Y ayer Analítica, este medio muy excelente, muy prestigioso, medio venezolano, una editorial que se titulaba criollamente "Quítate tú para ponerme yo", hablaba de que lo lamentable que haya dirigentes opositores que gastan más tiempo y saliva en criticar a otros opositores, empezando por el presidente Guaidó, el presidente interino Juan Guaidó, que al propio régimen. Y eso es una tragedia que tiene muchos años, lamentablemente. Lamentablemente. Es más fácil disparar a los lados que disparar de frente al enemigo que lo tenemos enfrente. El enemigo, palabra que usan ellos. En la democracia se habla de rivales o adversarios. O opositores. Bueno, queridas amigas y amigos, esta fue una conversación muy interesante con Marcos Villamil sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela, esa conexión malvada. Muchísimas gracias a Marcos Villamil y a ustedes, queridas amigas y amigos, por habernos visto y escuchado.